Peruvian President Alberto Fujimori has been sentenced to 25 years in prison for what a Lima tribunal called crimes against humanity. Peruvian President Alberto Fujimori has been sentenced to 25 years in prison for what a Lima tribunal called crimes against humanity. El final de este proceso contra el expresidente peruano Alberto Fujimori ya ha terminado. Sabemos que son 25 años los que el Tribunal Supremo ha declarado, la Corte Suprema, como la sanción más importante dentro de un paquete de sanciones. Alberto Fujimori ya tiene sentencia. En un histórico juicio llevado a cabo en Lima, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por violación a los derechos humanos durante su mandato. 25 ans de prison pour Alberto Fujimori. La sentence est tombée. La justice du Pérou a tranché. Après 16 mois de procès, le tribunal de Lima a estimé que l'ancien chef d'État péruvien... El expresidente peruano Alberto Fujimori fue declarado hoy culpable por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, que lo procesó por violaciones de los derechos humanos. Now to Peru, where the former president, Alberto Fujimori, has been found guilty of human rights abuses committed during his time in power in the early 1990s. La justicia peruana decidió el destino del expresidente Alberto Fujimori. El exmandatario recibió la pena más dura que permite el Código Penal peruano, 25 años de cárcel por delitos de violación de los derechos humanos. ペルーのフジモリ元大統領、在任中に治安部隊を指揮し市民を殺害した罪に問われた裁判で禁錮25年の有罪判決を言い渡しました。 La Corte Suprema de Perú sentenció a 25 años de prisión al expresidente Alberto Fujimori por homicidio y secuestro. Der frühere Präsident Perus, Alberto Fujimori, ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Mord und Menschenrechtsverletzungen. El expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido declarado culpable por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que lo procesó por violaciones a los derechos humanos. 禁錮25年の有罪判決が言い渡されました。 フジモリ元大統領は在任中に軍の特殊部隊が住民や学生合わせて25人を殺害した事件で殺人罪などに。 Nunca un expresidente elegido en las urnas había sido sentenciado por delitos de lesa humanidad en un tribunal democrático. La revisión del pedido de nulidad en la segunda sala será definitivo. 25 años de pena privativa de libertad. La sentencia Fujimori constituye un hito en la legislación penal a nivel mundial. Nunca antes un expresidente electo en comicios libres había sido condenado por un tribunal en democracia por delitos de lesa humanidad. Y aunque existen casos en Argentina, Colombia, Venezuela y España de ex jefes de Estado penalizados, ninguno de ellos alcanzó estas dimensiones. Los casos que hemos visto, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, Alfonso XIII, en esa época no existía la temática ni la tipificación de los derechos humanos. Podía ser que en el fondo hubieran cometido esas violaciones con exilios y retenciones indebidas y actos despóticos, pero no estaban así. Así que el primer caso de señalar que los secuestros de la Cantuta, del Barrio Salto, son violación de derechos humanos, sería este, ¿no? Interpongo recurso de nulidad. Planteada la nulidad de lo actuado, y en caso en la Corte Suprema el fallo también le sea desfavorable, Fujimori tendrá solo un camino jurídico, la vía internacional. Sí, ahora es un recurso de nulidad, pero porque ya se han cumplimentado el tema de la doble instancia. Ya no tiene más camino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir que ha sido víctima de una condena injusta y explicar las razones. Puede hacerlo. Y si la Corte Interamericana actúa con imparcialidad y con serenidad, puede darle la razón como puede no dársela, ¿no? Si acude a esta instancia, el dictamen final en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, podría ser conocido en 3 años.